simplemente porque sabemos que, simplemente porque sabemos que este tema es algo que dentro de la parte médica y científica tiene esa parte humana. Entonces yo pues quería disponerme también en este momento para compartir desde la experiencia. Entonces este primer momento, bueno, quiero primero hacer un poco de varios instrumentos que tengo acá, pero quisiera iniciar este conversatorio, este compartir a través de este instrumento que se llama armónica, que me ha acompañado en muchas de estas sesiones, especialmente en esa línea de cuidado paliativo, cuidado al final de la vida. Entonces dice así. Bueno, ahora a continuación quiero mostrarles pues en pantalla compartida dos experiencias. Yo soy más visual, entonces mm, no comparte la pantalla. ¿Será que la jefe por favor me puede dar así acceso si tiene posibilidad para compartir la pantalla? Por favor. Listo, Julián, ya quedó. Listo, muchas gracias, jefe. Bueno, entonces primero los voy a poner en contexto desde la experiencia y posterior a esto, pues poderles ir hablando de esto. ¿Están escuchando? Si alguien me puede decir si están escuchando para confirmar, porfa, el audio del video. No, Al no se menos está No, escuchando. no se escucha. está llegando, Julián, el Ya, audio. gracias. Aquí voy a hacer un ajustico. ¿Escuchan ahora sí? Sí, ahora sí se está escuchando. Perfecto. Listo, vale, gracias, gracias.
para ponerlos en contexto, bueno, les voy compartiendo. Esto es cuidado paliativo en el Hospital Pablo Tobón Uribe. Básicamente, sin estar instaurado este servicio como tal, digamos, en este proceso, estuvimos compartiendo este acompañamiento con una niña de 13 años con una enfermedad sistémica degenerativa. Y bueno, dentro de toda esta experiencia está uno de los videos. Tengo la experiencia pues de compartir o tener registro de 11 niños acompañados durante este momento que, como sabemos, la muerte no tiene ni hora ni fecha exacta, pero como yo lo siento y lo he representado, la vida te da la oportunidad a través de la memoria sonora, que ya lo hablaremos un poco más. Entonces este es el segundo video. Eh, ya en un momento eh, que antecede pues como el momento también de deceso, ¿cierto? Agua de estrellas, Juliana viene del cielo. Agua de luz, agua de rosas, Juliana viene del cielo. Limpia, limpia, limpia corazón, agua brillante, sana, sana, sana corazón, agua que viene del cielo. Tus ojitos de agua infinita se bañan las estrellitas, mamá. Tus ojitos de agua infinita se bañan las estrellitas, mamá. Agua de luz, agua de estrella. Bueno, entonces a través como de estos videos cortos, es abrir pues como compartir. eh, y bueno, dentro de este proceso a nivel de la música, una de las líneas dentro de esa parte de musicoterapia tiene que ver con esta especialización o esta área especialmente pues que yo desde lo personal, desde este ejercer también por la experiencia, el respaldo, la convicción de diferentes equipos médicos acá en la ciudad de Medellín. He tenido la oportunidad de hacer este tipo de intervenciones donde inicialmente les comparto que desde la música como un elemento que integra varios contextos, entre ellas pues esa sensibilización, pero más allá de eso, dentro de este estudio musical hay parámetros musicales, diferentes progresiones de sonido que han sido comprobadas en diferentes estudios a nivel de la parte de neuroanálisis o neurogénesis, que tiene pues como esa capacidad también de impactar al ser humano dentro de experiencias significativas. Para mí esto, desde este concepto, hablando como de experiencia significativa, la muerte es una experiencia significativa que impacta, digamos, el círculo familiar. Entonces, desde mi experiencia he podido experimentar muchas cosas. Dentro de eso, pues lo que sucede también es que, bueno, empecé, digamos, he podido acompañar niños, que es, pues, digamos, un nivel de estas intervenciones donde, pues, a nadie le cabe en la cabeza como un niño apenas empezando a vivir va, pues, a partir, pero también he tenido la oportunidad de hacer estas intervenciones para adultos en hospitales y para adultos en su domicilio, cuando ya el paciente es llevado, pues, a su casa y allí he tenido la oportunidad de acompañar
y la contención emocional que a través de las progresiones de sonido se generan en el ambiente, la música como un amortiguador de ese impacto que yo siento que a nivel como de los diferentes estudios que hay en la música, pero sobre todo en la parte humana, pues estamos hechos y registrados en muchos momentos de nuestra vida a través de la música. Tenemos una memoria musical mm, que nos acompaña desde el inicio de nuestra vida y como yo lo he experimentado, pues al final poder poner este, esta disposición y este servicio, pues que ha dado también una apertura a que ese momento, siendo tan duro, sea más amable. Digo más amable no queriendo decir que no se sienta dolor, que no se sienta tristeza, pero sí he podido y hemos podido experimentar con las familias que dentro de esa memoria de corto o largo plazo que se llama engrama, esa memoria a largo plazo dentro del recuerdo de las familias es potencialmente recordada con un poco más amable, ya que eso humaniza mucho, sobre todo este lugar de los cuidados al final de la vida. Entonces he podido hoy, pues al día de hoy, todavía tener esa recordación de familiares que todavía me escriben cuando recuerdan ese momento donde sí, su familiar, su hijo, su padre, su madre estaba partiendo, pero que recuerdan ese momento con mucha gratitud. Entonces es algo que poco a poco hemos venido integrando a través de esa, ese permiso y esa integración que me han permitido hacer eh, los directores de las unidades de cuidado intensivo, los médicos que están a cargo de esta línea especial como de cuidado paliativo. Entonces, es potencial para resignificar, es potencial para la salud también emocional, para la contención emocional e incluso para una despedida sana. Sabemos que cuando se tiene la oportunidad, que yo lo veo así, de tener, digamos, un paciente o un familiar que está partiendo, entonces hay muchas cosas que pasan alrededor en ese entorno de despedida, de decir lo que de pronto no se había podido decir en otro momento, cuando hay dificultades en el vínculo, pero la música lo que hace es sensibilizar y poder manifestar un lenguaje que muchas veces queda detenido en esa parte emocional. Entonces, bueno, eso por ahora, con mucho, digamos que compartirles desde ese lugar, pero aprovechando que estoy también acompañado pues desde diferentes lugares, desde sus profesiones, también pues podernos integrar desde las preguntas, desde las sensaciones de pronto también que tuvieron viendo los videos. Entonces, muchas gracias y estoy aquí todo oídos. Buenas noches, Julián. Mi nombre es Daniel Buenas noches, Navarro. Dani. Daniel Navarro es de Argentina. Me parece fundamental lo que haces y bueno, si nos puedes comentar un poquito desde tu experiencia. Lo mío es muy casi lego, por decirlo así, porque hay algo que es real. Sí, estamos acostumbrados a que en la música los tonos menores son tristes, los tonos mayores son alegres, las melodías nos pueden llevar a evocar, como vos nos decías, alguna etapa, algún momento. En tu observación a lo largo del campo, a través de lo que has ido mostrándonos y demás, ¿hay una predisposición entre el paciente o la persona a contener y acompañar y determinado tipo de música desde su entorno habitual, o se puede llegar a él a partir de algunos pensamientos o de algún gusto personal, sugiriendo o incluyendo algún tipo de música en especial? Esto teniendo en cuenta, claro, como decías, cuestiones de lenguaje, idioma, comunicación. Desde mi ignorancia, pero consulto desde ese lugar, porque muchas veces, y me ha pasado, que por ignorar una disciplina o no tener las herramientas para conocer una disciplina como la musicoterapia, porque en sí es una disciplina, por la formación que conlleva, se habla sin conocerla claramente. Entonces me gustaría profundizar en esto que nos mostraste. ¿Sí? Si no me equivoco, era un requinto, el instrumento que Ajá, tocaba.
Está por allá Tiene, cerquita, sí. claro, porque tiene un sonido muy particular, y justamente, y esta cosa de una melodía que acompaña, que sostiene, ¿sí? Despierta una frecuencia, como decías, en una memoria de evocación. Esto tiene un efecto claramente positivo en el recuerdo y en el pensar de quien lo está escuchando. Yo, sin conocer claramente las letras, me lleva a pensar beber en aguas, en el infinito, ¿sí? En la Ujú. segunda intervención, el segundo video que mostrabas, Ajá, ajá. te lleva a un lugar determinado. En tu experiencia, ¿hay temas que son bien puntuales respecto de esto? Bueno, Dani, muchas gracias por eso. Ajá, muchas gracias. Bueno, frente a eso, claro que claro, hay una consonancia importante dentro de lo que es la música, pero para no hablar mucho de teoría, hay tonos mayores y menores. Dentro de eso está aplicado desde esa parte de la psicología analítica, desde el efecto, ¿cierto? No solamente el efecto emocional, sino el efecto bioquímico en el cuerpo. Entonces, el trabajo, por ejemplo, con diferentes tipos de frecuencia a través de los instrumentos, o sea, los instrumentos altos que tienen un timbre alto, los instrumentos bajos, tienen una capacidad también de ejercer un estado. Entonces, hablando del paciente, en un estado así es como una relajación, digámoslo de esa manera, pero también teniendo en cuenta que cuando está acompañado por la familia, como ha pasado muchas veces, la memoria que tiene inicialmente en estas intervenciones, yo la inicio con música instrumental, ¿cierto? Una sensación de música instrumental que es unas frecuencias o unas interpretaciones de ambiente para ambientar. Posterior a eso, cuando canto, decirles que algunas de las canciones que considero canciones de paisajísticas, que traen sensaciones de la naturaleza o que traen sensaciones como de espacios, lugares, del agua, son potenciales, porque no están dando un mensaje directamente hacia un gusto o una preferencia musical, sino que están abriendo la capacidad de integrar elementos que por naturaleza nosotros tenemos dentro de ese vínculo con la naturaleza. Entonces, cuando trato de hacer eso, eh, por ejemplo, aquí un efecto cortico, esta flauta es una flauta que tiene unos tonos graves. Entonces, y hay unas frecuencias de este más agudas. Pues, lo que me ha pasado es que en espacios así me ha llevado mucho a buscar la composición basada a través del efecto que la música tiene, sobre todo en estos escenarios. Estamos hablando de un escenario que tiene una agudeza emocional bastante alta. O sea, el impacto a nivel que se va, se va generando a través de la, o sea, de los signos vitales que se van mermando, todo lo que se dice alrededor del paciente. O sea, poder escuchar a mamá despidiéndose, a papá despidiéndose y generar, digamos así, imagínense ustedes, un ambiente a través de la música que haga que la música sea un efecto de contención emocional para que no irrumpa. Es como que no sea como un volcán en erupción, donde sale ese dolor, digamos, como que no se puede causalizar, pero a través de la música, dentro de esa parte del engrama, al estar escuchando, desde lo que me ha pasado, o sea, de verdad se los digo, es algo que genera un ambiente que es más amable. Yo no sabría cómo explicarles amables dentro de una construcción a partir de una experiencia de la muerte y sobre todo, digamos, en un hospital, pero da tiempo de hacer y de expresar emociones y sentimientos que muchas veces dentro de ese silencio se hace muy agotante, porque la espera de la muerte de un familiar, o en este caso como pasa, cuando la música, o sea, para mí,
una cosa es con música y otra cosa es sin música, porque el silencio deja muchas sensaciones abiertas, pero la música hace como un circuito que se puede como prolongar dentro de la dedicación de las palabras de las familias. Y ahora bien, muchas veces, en algunos momentos me ha pasado que se hace creación de música inmediata. ¿Cómo es eso? Creación de música inmediata durante el momento del cuidado paliativo es muchas veces que salen composiciones que las familias mismas inspiran en lo que le están diciendo a la persona que está partiendo. Entonces lo que hago es musicalizar ese sentimiento que empieza como una poesía, pero posteriormente se canta algo. Que la última vez que me pasó con una familia grande era que todos cantaban un coro que salió en ese momento, ahí. Entonces la capacidad de la parte teórica musical te permite leer afinaciones, pero lo más importante es que esa expresión salga cantada. Y para mí en ese trance, que lo veo es así dentro de este misterio, gran misterio que la muerte tiene, es esa expresión. O sea, esa expresión cantada que hace que ese momento sea más amable para la persona que está en ese tránsito. Ujú. Bueno, muchas gracias. Y supongo que también entonces debe ser muy interesante que estas melodías que nacen o parten desde ese momento, haciendo más amable, y sí, es perfectamente entendible el término, es muy claro, es bien descriptivo, hacen amable un momento que podría ser, desde mi muy humilde opinión, algo amargo, algo Sí. ahogado en cuanto a la falta de Ajá. sonido, permite después evocar desde un recuerdo, seguramente, con respecto a sonidos que evocan un mejor tránsito de ese momento, Ujú. en que quedan. O sea, no solamente el acompañamiento de quien parte, sino de quien queda. Ajá. Ajá. Se piensa mucho desde ahí. Ujú. Bien, gracias. Con mucho gusto, Dani. Gracias a ti por participar. Bueno, ¿alguien más quiere hacerle preguntas a Julián o compartir alguna experiencia que de pronto en sus equipos de cuidado paliativo tengan y sea de interés para nosotros sobre el tema que se está manejando hoy en el webinar? Todos son bienvenidos. Hola Julián, ay, perdón, Hola, Caro. ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Perdón. Bueno, por aquí alguien me invitó, soy nueva como todo en este tema, yo soy paciente oncológica en este instante. Eh, tengo un diagnóstico de cáncer endometrial y bueno, pues chévere como aprender un poco de esto, pero voy como hacia algo en específico y tú hablas acerca del momento en que una persona está partiendo, pero digamos, si es algo tan incierto, si tú no sabes que, no sé, tienes un tiempo determinado, no sé, una semana, ¿qué es lo mejor? Empezar a poner desde tu celular música que pueda relajar a la persona, sin obviamente tener a alguien en vivo en ese instante, porque pues no sabes en qué momento va a partir, no sé. Ajá. Caro, gracias. Vale, vale. Gracias. Sí, a ver, esto es muy interesante. Aquí hay razón, hay ciencia, porque se trata de eso, pero hay música que es un lenguaje que habla también con algo que es arte y que la música tiene edad en todos los tiempos. Entonces, lo que dice Caro, mira, una experiencia así corta, estaba en Suiza y recibí la llamada de una persona con quien no hablaba hace mucho tiempo, que tenía una tía mm, acá en Colombia, ya en cuidado paliativo en la Clínica Las Américas. Y entonces yo le dije, no, pues si puedo llegar y compartir con ella, lo hago. Y bueno, ese tiempo uno no lo tiene pues como estipulado, pero alcancé a llegar y estuve haciendo la intervención. Pero mientras eso sucedía, yo lo que hago en este momento frente a la investigación de la música eh, es reconocer también los patrones de construcción de tesitura que tiene cada instrumento. Entonces yo me dedico, por ejemplo, a grabar cada instrumento solo,
o sea, solo sin otros elementos, sino solamente las flautas, solamente el charango, solamente, y cada afinación, que hablaríamos de tesitura, tiene un registro que está relacionado con algunas partes del cuerpo en el efecto que tienen. Entonces, por ejemplo, desde esa parte muy científica, me ha ayudado mucho porque, por ejemplo, lo he hecho con personas a distancia, en Australia, en Alemania, pero también me dedico, pues como una vez lo hice a través de una llamada telefónica. Dentro de esa otra parte que dice Caro, hay algo a reconocer que es esa apreciación musical que todos tenemos. Entonces, cuando uno ya reconoce que hay una música, sin entrar en generalidades, sino esa apreciación musical que cada uno tiene, eh, eso es potencial, porque eso tiene una memoria emocional en cada uno de nosotros. A veces el gusto está relacionado con un momento, ¿cierto? Una situación, un espacio, personas, y es la capacidad que la música tiene en el tiempo de traer memorias y recuerdos de ello. Pero cuando lo hablamos desde una parte terapéutica, entonces estamos alineando primero las frecuencias y los sonidos unísonos. Es decir, como cada sonido tiene una representación en cada persona, así lo escuche por primera vez. Entonces, cuando me refiero a esa parte de la música como ambiente, es también como generar y empezar a leer diferentes manifestaciones que tienen los pacientes o los familiares que están en torno a ese paciente. Pero lo que dice Caro es muy puntual. O sea, el estado dopaminérgico de la música para cada uno de nosotras, para cada uno y cada una tiene una capacidad que se ha construido y se ha creado a través del tiempo. Entonces llegar a un momento donde la música funciona como un, un, un estado integral desde lo que nos hace a nosotros también desde la apreciación musical, hace que haya un efecto, claro, porque es emocional, es mental y posteriormente eso se refleja en el cuerpo. Ujú. Muchas gracias, Julián. A ti, Carolina, también muchas gracias por participar. Mm, Pues la verdad nos llena como de alegría saber que no solamente somos los profesionales que buscamos herramientas para poderles ofrecer a nuestros pacientes, sino que también los pacientes empiezan a interesarse por este tipo de temas que son alternativas, que las tenemos y que desconocemos por completo cómo poderlas utilizar de forma adecuada para nuestras necesidades. Muchas, muchas gracias. Le damos la palabra al doctor Matías Paredes. Bienvenido. Hola, buenas noches. Disculpen que no tenga la cámara Buenas prendida, noches. pero Buenas noches, Doc. la señal un poquito mala por acá. Me causó curiosidad el término, si no escuché mal, engrama, que hacía referencia hace un momento. ¿De qué se trata? Porque es un término que yo he leído, pero no he dado con una definición como que me resulte un poco más operativa, por así decir. Claro, doctor, muchas gracias. Bueno, dentro de esa parte, desde lo musical, estamos hablando de memorias de corto y largo plazo. Eh, Esto sujeto como a experiencias que he tenido con pacientes, digamos, en cuidado crítico, ¿cierto? Eh, y quirúrgicos y posquirúrgicos. Entonces, por ahí tengo también un registro, un video de unas palabras de una paciente que, a ver, así contextualmente, recibió un procedimiento bastante complejo y entonces la parte médica me pidió hacer música antes y después del procedimiento. Hice la misma secuencia igualita, los mismos instrumentos, el mismo canto, posterior a o sea, antecediendo la anestesia, saliendo de la habitación para llevarla a la sala de cirugía. Cuando ella estaba, la pasaron para la UCI después de quirófano, estuve haciendo la misma secuencia con diferente nivel de intensidad o de volumen. Y cuando ella empezó a despertar,
tuve la oportunidad de grabar las palabras que ella me dirigió a nivel de la memoria, como del momento, cómo sintió ella, o sea, cómo explicarles eso, no sé, pero ella me dice en el audio que yo lo tomé ahí, me dice todas las sensaciones que le produjo la música y en ciertos momentos que eran repetitivas, repetitivas en la parte visual, porque sabemos pues que esa parte posterior a la anestesia es un momento difícil y sobre todo cuando hay extubaciones. Entonces toda esa narración me trajo también como una claridad frente a ese tema que el doctor Matías también trae acá, porque es un tema bastante amplio, depende de dónde se quiera configurar, pero esa parte del engrama frente al corto y largo plazo es la capacidad que tiene la música de generar un impacto o una micrograbación, como yo la llamo desde el estudio de la neurogénesis, de poder dejar como una secuencia eh, concreta dentro de la recordación del paciente. Entonces tengo como esa experiencia. Me gustaría de pronto conocer desde qué lugar también el doctor, porque esto me parece muy interesante que llegue ese tema así, porque estamos hablando como del aporte que a través de la música se hace y como seres humanos dentro de esas experiencias que son impactantes, pero que a través de la música se puede tener como ese registro como tal, o sea, que la persona habla del testimonio presente frente a todo lo que es una experiencia hospitalaria que en muchos momentos es pues tan invasiva y tan traumática, pero que desde la música pues esto trae también un beneficio a largo plazo dentro de esa experiencia que es significativa en la recuperación o en este caso, hablando de las propiedades de la música en esta línea de cuidado paliativo. Gracias. Bueno, yo trabajo en Vicuña, que es una localidad pequeña en el norte de Chile. Estoy Ujú, en cuidados paliativos, principalmente en la zona rural y en un hospital comunitario. sí, Eh, bueno, por temas de estudio personal he llegado a este tema de la musicoterapia. Es una esfera que me interesa, ojalá en algún momento practicar, claro, hacer las sesiones yo mismo, incluso con claro, algunos pacientes. Eh, pero me gustó igual esta oportunidad en que usted como alguien que lo ha podido trabajar en distintos escenarios, por lo que he podido escuchar, nos pueda contar y nosotros ver reflejado finalmente que son intervenciones que tienen su utilidad, más allá de lo que pueda decir una serie de estudios o distintas bibliografías. Contar con la experiencia directa de una persona, para mí por lo menos, es bastante importante, sobre todo con estas intervenciones que tocan un poco más em, el área más humana y más espiritual de los claro. pacientes. Así que muy Ajá. agradecido. Gracias a ti, doctor. Un abrazo. ¿Alguien más quiere de pronto aportarle algo a Julián, decirle algo? Mm, no sé si Buenas crean noches. que... Buenas Buenas noches. noches. Eso, Yo- se abrió esto. Ah, yo tenía una pregunta. Es una pregunta muy concreta y teniendo en cuenta lo que ya han hablado, lo que habló Carolina y lo que habló el doctor Matías, pues en lo poco que he entendido, normalmente la musicoterapia, pues vemos que tiene unos cambios positivos, digámoslo, en esferas cognitivas, emocionales, conductuales de los pacientes. Eso es lo que he entendido con cada una de las intervenciones tanto de paciente como del doctor Matías y del músico presente. Entonces, tengo como de ahí se me surge una pregunta como muy concreta. Y la pregunta es, ¿cuáles son los efectos beneficiosos sobre el manejo de la sintomatología en los pacientes prácticamente terminales, que es donde tú estás en cuidados paliativos? O sea, esa es la duda que ahora mismo con Claro. todo lo que has dicho me generas, porque yo digo, bueno, entonces, ¿cuáles son esos efectos beneficiosos sobre el manejo de esa sintomatología en estos pacientes terminales en los servicios, ya sea de cuidados paliativos o de cuidados intensivos? Ajá, muy bien. Entonces, esa es mi pregunta concreta, digámoslo así. Ajá, ajá. Eh, habló José, ¿cierto? Sí. Sí, sí, señor. José Bueno, José. muchas, José, muy bien. Bueno, muchas gracias por esa pregunta. De verdad muy interesante poderles decir que ahorita lo decía el doctor Matías, pues no tanto como desde lo técnico, lo científico, eso es importante, pero yo les quiero decir que
la experiencia y el sí de los médicos en diferentes escenarios de los hospitales, porque es que no es fácil uno entrar y decir, no, vengo a hacer una música bonita. O sea, la música es un lenguaje que ya utilizado como desde este concepto de musicoterapia tiene particularmente ingredientes que hacen, que la potencializan. A veces es simple. Mientras más un sonido esté presente, genera como un enfoque. Dentro del dolor, eso que dices, José, me parece genial porque me ha pasado, nos ha pasado muchas veces con pacientes con fibromialgia, dolor crónico, que son pacientes que están medicados con opioides y es una cosa muy difícil de manejar. Pero en el Pablo Tobón tuve la oportunidad de hacer una investigación que tenía que ver con ese tipo de pacientes y tuvimos, digamos, la oportunidad de atender tres mujeres con este diagnóstico que tenían derecho a 6 rescates en el día y en 3 semanas de 6 rescates pasaron a 3. ¿Qué es lo que sucede? Que hay un principio activo de la música. La música entra al cerebro como electricidad, estímulo sonoro, pero el cerebro la transforma en un estímulo que la hace potencialmente, digamos, como abierta a los estados bioquímicos del cuerpo. Digo bioquímicos es porque genera, o sea, es como la parte receptiva. Entonces, ha pasado que frente a este tipo de intervención hay una reducción del dolor. Lo podemos llamar como si hubiéramos distraído al paciente, que esa es la primera sensación en palabras que se da. Sí, es que me distrajo la música un rato, pero lo que está pasando es que hay una apertura de ese principio activo de la música que tiene que una relación totalmente potencial con la parte bioquímica. Entonces el escuchar es como poder hacer que se segreguen sustancias que ustedes como médicos conocen, Pero yo no soy oxitocina, médico. mielina, una serie de cosas que están sujetas al estado emocional. Entonces, cuando yo, digamos, en ese proceso hago música que muchas veces es un poco tenue, ese es el concepto tenue, que es una música muy constante, muy repetitiva, es como generar una secuencia musical donde el cuerpo la va asimilando constantemente y cuando menos se piensa, porque es algo que la música trae, cuando menos se piensa, el paciente está en otro estado. Entonces me ha pasado con internistas que me hacen la referencia de pacientes que yo veo varias veces mientras estén en un proceso y ellos notan que se baja la medicación, por ejemplo, porque hay un ingrediente extra que activa principios que tienen que ver con una congruencia dentro de ese proceso que es farmacológico, pero que eso no funcionaría si no hubiera un principio activo en el cuerpo. Entonces ahí es donde yo les hablo de la neurogénesis, capacidad de regeneración de células cerebrales que es potencial dentro de ese circuito donde el cuerpo relaciona la música en un estado de bienestar. ¿Cómo lo traducimos nosotros en palabras? El paciente después de una sesión dice, yo me siento relajado, me siento tranquilo, incluso expresa emociones que en el momento de estar hospitalizado no lo hace porque está luchando también con un estado emocional interior, pero cuando ese estado emocional anterior se ve atendido por una serie de intervenciones musicales, el estado del paciente cambia, entonces estamos hablando de una salud inicialmente y potenciada por efectos de la música en ciertas frecuencias. No sé, José, si es muy técnico así en ese punto, No, pero han no me pasado parece cosas muy de técnico. ese tamaño. Ujú. De hecho, yo también he trabajado en cuidados paliativos. Yo soy exfonaudiólogo. De pronto en otros Ajá, países nos conocen como Speech Linguist Pathology, de habla inglesa. En Chile, creo que sí, aquí de Chile nos conocen como fonoaudiólogos también. Pues yo soy fonoaudiólogo paliativista. sí, Y yo trabajo la comunicación y siempre yo trabajo la comunicación interpersonal. Y ajá. siempre que trabajo la parte de comunicación para el arrepentimiento o cuando trabajo comunicación para el acompañamiento al final de la vida, me gusta estar acompañado del personal de teología, de psicología y de música. Y se trabaja en global, o sea, con el de la música, se trabaja con el de, o sea, se trabaja tanto con la familia como el personal de salud y el mismo paciente. Y según lo que Ajá, me está tratando de entender, sí conozco el término engrama. Entonces, podemos decir que no solamente van a haber engramas psíquicos, sino que también hay engramas no psíquicos, porque esos ujú, psíquicos de pronto son los que, ajá, van ejecutados a algo consciente o inconsciente, digámoslo así, de ajá, la propia persona. Pero ajá, cuando ya
son no psíquicos se van a ver reflejados de pronto en el dolor, en un aspecto físico o puede ser un aspecto, digamos, espiritual del paciente. Es Ajá, decir, ajá. que integra esa parte espiritual donde él siente calma y tranquilidad, que ahí es donde yo digo, bueno, entonces no lo estoy haciendo mal al invitar al musicoterapeuta, o Sí, sea, por favor. ahí es donde yo digo, entonces no estoy haciendo mal, sé que siempre lo invito en las 3 últimas fases, digámoslo así, del paciente que tenga en forma terminal, pues yo trabajo con pacientes oncológicos, o sea, cáncer Sí, 100% y VIH, y en sí. estado terminal. Entonces, eso me llama mucho más la atención, o sea, me dice, bueno, no lo estoy haciendo mal, entonces la necesidad está en que hay que seguirlos, digámoslos, invitando, porque sí hay un cambio, ya me lo acabas de comprobar, en cambios tanto en engramas psíquicos como de engramas no psíquicos. De verdad, Gracias. Aló, aló. Muchas gracias, José, por eso. Gracias. Hasta yo me aclaro aquí también porque créanme que este proceso de apertura con la música dentro de este anhelo que yo tengo es que se pueda integrar la parte de la política pública de salud, no, algo, no solamente como algo lúdico de acompañamientos por momentos con los pacientes, sino que sea algo que sea aprovechado dentro de la disciplina de la música con una forma de integración a cada disciplina. O sea, la medicina tiene muchas formas y yo sé que hay momentos donde es importante integrar. Entonces, por ejemplo, me ha pasado que los paliativistas me dicen, no, yo, así me han dicho, de verdad, me han dicho, tenemos este paciente, ya le hemos puesto toda la morfina que quiera, pero hasta ahí llegamos nosotros. Entonces, yo sé que la música funciona como algo amable, o sea, una armonización que no está desconociendo el sentido humano, porque lo que hace esta parte es humanizarnos y la música tiene esa memoria, nos humaniza desde la emoción, desde el sentimiento, desde la apreciación, pero sobre todo de poder corresponder al llamado también de reintegrar esa parte emocional frente a esa memoria que queda, en este caso hablando potencialmente de la familia, cuando pasa todo esto y que la música haga integre o aporte una de los elementos que tienen, que es también hacer más amable ese momento, ese tránsito, que incluso para los profesionales de la salud dentro de las áreas de cuidado intensivo, ellos también son beneficiados o somos beneficiados porque también somos seres humanos. Entonces, que la música esté presente también ofrece una calidez y una amabilidad frente a todo el estrés, el nivel de estrés, el nivel de fatiga que genera la atención y sobre todo a nivel del cuidado paliativo. Julián, yo lo que sí te voy a decir es que te invito a que sigas haciendo lo que estás haciendo. O sea, no lo dejes de hacer. Gracias, José. De verdad, me pongo en tus zapatos porque a mí me pasa igual. Desde la fonoaudiología, nosotros trabajamos la comunicación interpersonal. Entonces, y la comunicación es uno de los pilares de la humanización en servicios. Es una de las casillas en globales, que es para humanizar un servicio. Entonces, no desistas, sigue trabajando y pues desde mi parte yo seguiré invitándolos también porque pues es una ayuda grande. Entonces, de verdad, sigue haciendo lo que estás haciendo. Muchas gracias. Me siento acompañado. Muchas gracias. ¿Alguien más por ahí había ahorita? Hola Sí, Julián, ¿cómo muchas gracias, estás? Pedro. Iván, buenas noches. ¿Cómo vamos, Julián? ¿Bien o no? Muy bien, muchas gracias. Bueno, buenas noches para todos. Tuve un poquito de problema al principio con el tema de la conexión, pero Julián, tengo una pregunta. Si vos has hecho, no sé si sea en esos momentos como un sondeo o cuál es el instrumento característico en el cual usted ve que nota una mejora o una mayor satisfacción en ese usuario, en ese paciente, de cierta forma, en la parte terminal. Que diga, porque pues ahorita hay diferentes instrumentos que de cierta forma ya manejan, vamos a decirlo, unas frecuencias, que ya les llaman frecuencia de sanación, frecuencia de hacer neurogénesis, lo uno y lo otro. Entonces sí me Ajá. gustaría cuál es realmente el instrumento, pues yo estoy un poquito desde el tema, desde la línea más musical por el tema del handpan, que toco el handpan,
Muy bien, ajá. Entonces sí me gustaría saber cuál es el instrumento más afín. No sé si eso se puede dar de cierta forma en un momento crítico de usted ir mirando, ir probando lo uno y lo otro. Bueno, les presento el charango boliviano. Es un instrumento de 10 cuerdas que tiene una tesitura, o sea, un registro de sonido que es agudo, o sea, alto. Los sonidos altos, particularmente en la experiencia me ha pasado con niños que este sonido alto tiene unas implicaciones cerebrales bastante interesantes dentro de la estimulación. La música como tal no tiene una ubicación cerebral que corresponde directamente cuando se hace electroencefalogramas a músicos o a pacientes que están escuchando música, no se puede localizar exactamente. Pero frente a la pregunta de Iván, este instrumento me ha acompañado desde que empecé a hacer las intervenciones en diferentes áreas. Me ha acompañado en cuidado paliativo en unas secuencias como estas. Entonces, he podido experimentar que los sonidos agudos tienen una sensación o transmiten una sensación de calma. Por eso, cuando escucho del Han, es un sonido bastante particular y bastante brillante. Yo tengo un tambor Iván que se llama Mojo Drums, que es un tambor más pequeño que se toca con baquetas. Ese lo utilizo bastante, con una mediación también y un equilibrio que tiene que ver también con el protocolo de decibeles dentro de las unidades de cuidado intensivo en el área especialmente de esa parte de cuidado paliativo. Son sonidos agudos que dejan unos armónicos. Armónicos es que dejan como un sonidito brillante mientras uno va cambiando de sonidos, deja un sonido brillante. Ese sonido brillante especialmente yo lo he podido como incorporar o relacionar con un estado desde lo emocional que es más amable y más compacto, ¿cierto? Porque a veces ya la situación misma tiene un estado que es melancólico. Entonces, esa parte de la música interpretada en este caso con sonidos más agudos o más brillantes, yo he podido mirar que generan un equilibrio dentro de esa parte emocional. O sea, está sujeto como a que uno dice, si uno toca una cosa que es más, pues que trae un estado más melancólico, se hace más difícil, pero muchas veces los sonidos también tienen que ver con una catarsis del momento. Entonces, cuando me preguntas dentro de las intervenciones es el charango, pero muchas veces he utilizado instrumentos como armónicas, que son instrumentos aerófonos que se tocan con el aire, soplando, o sea, inhalando y exhalando, y eso también tiene un flujo porque son sonidos que se pueden llevar desde lo grave hasta lo agudo y de lo agudo hasta lo grave. Entonces, es muy importante o para mí destacarles que muchas de las formas de hacerlo las da el momento. Eso pareciera como si uno estuviera inventando, pero muchas veces el estado varía y cuando uno está haciendo la musicoterapia presencialmente, hay cosas que uno puede sujetar al momento puntual donde se necesita o un cambio de registro sonoro o entrar en un silencio o acelerar o retardar la melodía que uno está interpretando. Entonces, eso solamente lo da el momento a partir de la reacción del paciente o a partir de la reacción que se va tomando frente a lo que está sucediendo en tiempo real. Eso. Julián, mi hermano, mil y mil gracias. La verdad me A queda vos. claro, puedo reafirmar mucho lo que me estás diciendo y lo hablo desde el HAMPAM porque he tenido Sí. situaciones bonitas con Ujú, pacientes, un ujú, poquito con el tema de la sintergética y un sí. tema con la respiración consciente Ujú, y hoy puedo reconfirmar más todavía lo que me estás diciendo y gracias, ujú. infinitamente gracias por esta bonita labor que estás haciendo. Amigo, a vos, gracias por estar.
Bueno, Julián, estaba ahí interactuando un poquito con Xiaomi, que está teniendo problemas de conexión. Y como estamos llegando sobre el horario final de la charla, Ajá. es una hermosa comunicación, quería ver si hay algunas últimas dos preguntas, por favor, a los intervinientes en esta charla. No sin antes agradecerles a todos la participación, pero fundamentalmente que es un tema de alto interés. Imagínate, vos pensás que yo empecé a hacer paletismo hace muchos años cuando lo más cercano a la conexión a través del sonido era que veamos cuencos tibetanos. Ujú. Agreguemos el ritmo, pongámosle letra, pongámosle voz humana. Y entonces esto ha sido una herramienta maravillosa, te agradezco infinitamente. No sé si alguno de los otros participantes en esta reunión quiere hacer un par de últimas preguntas a Julián. Hay que sacarle el jugo a Julián porque la verdad no es habitual encontrar a alguien con expertise en esta rama. Gracias, Dani. Aprovechémonos que esto es algo innovador, de verdad. O sea, es algo antiguo como tal, pero frente al momento de la ciencia y el avance, o sea, es algo a lo que yo siento que hay una promesa frente a lo que es esa parte integral de la música como un servicio, no para reemplazar un tratamiento, no para reemplazar un medicamento, sino para hacer integrar también eso que nos humaniza. Todos tenemos un poquito de todo eso. Y ahorita frente a esta propuesta, y si hay otras dos preguntitas, pero yo les agradezco mucho de antemano antes de que terminemos, si hay más preguntas, es por darse la oportunidad, por ver esta pantalla llena. Yo sé que allí en silencio, a pesar de que no se hable, pues hay una iniciativa y hay algo que nos llama a acercarnos a estos momentos. Y para mí esto es potencial a donde nos puede llevar, porque es poder integrar muchas cosas que yo sé que van a ser más potenciales, nuestros servicios de salud, nuestros haceres, nuestras profesiones. Entonces, muchas gracias y bueno, escuchando. Julián, muy Buenas buenas noches. noches. ¿Si me escuchas? Buenas noches, Dani. Julián, mucho Claro que sí. gusto. Mucho Daniel gusto, Daniel. Barbosa, residente de Medicina del Dolor y Cuidados Paliativos. Ujú. Quería hacerte dos preguntitas, digamos, desde mi poca experiencia todavía en esta área. En nuestro centro de referencia, que es el Instituto Nacional de Cancerología, pues te imaginarás la cantidad de pacientes que tenemos en estos procesos de fin de vida. Sin embargo, pues no tenemos como de primera mano ese acercamiento de alguien, digamos, experto en música que pueda acompañarnos. Y desde nuestra poca experiencia, pues tratamos de acompañar a los pacientes y sus familiares, pues digamos, con sugerencias de música clásica y música, digamos, un poquito más suave. Ahorita que escuchaba, pues tu intervención es como una música un poco de una u otra forma con instrumentos que tienen un brillo que lo hacen sentir como más alegre de una u otra forma. Entonces, mis dos preguntas van enfocadas primero, cómo hacer un acercamiento en estos momentos de fin de vida, en donde a veces, pues, el sufrimiento tanto de las familias como el paciente está como muy palpable y llegar como a hacer una intervención musical. No sé ustedes cómo llegan a hacer ese acercamiento, si se ofrece, si lo piden los familiares. Y lo segundo es que, digamos que dentro de lo que escuches, tú, digamos, tus intervenciones son más como hacia la música andina. Entonces, como que has visto de pronto en otros tipos de música, en otros géneros o con otros instrumentos, más allá de lo que pues tú ya eres un experto. Gracias, Dani. Muchas gracias. Bueno, esa primera pregunta, dentro de ese desconocimiento se lleva la sorpresa. Hay un momento de dolor como tal. Y uno ella y toca la puerta, pero ya en una avanzada también a través del equipo médico, donde dicen, bueno, la situación es esta. Y ese acercamiento, yo creo que yo puedo decir que tengo algo que me ayuda mucho a que esto se pueda dar, que es la empatía. O sea, no es llegar como, venga, que vamos a hacer música porque mire que ya está muriéndose, no, sino como la forma en que uno ofrece el momento. Y cuando lo ven a uno entrar con guitarra o con charango, o sea, la gente dentro de esa experiencia dice como, pero este qué está haciendo aquí con todo eso. Pero poco a poco, mientras uno va haciendo la música, la gente se va dando cuenta de que eso trae un beneficio, o sea, cambia totalmente el ambiente de la habitación. Y pasa que se empiezan a manifestar, pues,
experiencias y sentimientos que las personas van generando a través de la recordación que la música impacta. Entonces, pues en ese punto es como que no es un servicio así que uno tenga, como no, pero ya poco a poco ha ido tomando lugar. O sea, los médicos inicialmente en ese conocimiento que han tenido a través de lo que nos ha pasado en la experiencia ya nos referencian. Entonces uno empieza a ser parte como de un vademecum o de un menú de atención, digámoslo así, de un menú de atención. Ah, sí, pero tenemos a Julián que en este caso podría ayudarnos con esto. Entonces uno con todo el amor y la disposición va, hace lo que hay que hacer respetando los protocolos y todo lo que se hace, pero el beneficio es muy, muy potencial, porque eso hace que no solamente por ser música, sino por lo que se genera a través de lo que estoy diciendo de esa memoria, no solamente como recordar, sino la memoria en la que se implementa eso. Y otra cosa, Dani, que la apuesta a través de la música, digamos, latinoamericana, y no estoy hablando de un género, pero yo he encontrado en los instrumentos autóctonos por sus principios que tienen algo que tiene una raíz. De verdad, estudiando desde la parte musical, antropológica, ahí hay un efecto que no solamente está representando una cultura suramericana o latinoamericana, sino que dentro de esa instrumentación hay una construcción cultural que tiene que ver con una forma de vida. Y esa música se utilizó mucho antes para muchas cosas dentro de lo que es la cosmovisión de muchos pueblos indígenas. Entonces, cuando yo pude estudiar la parte antropológica, me di cuenta que se utilizaban la música para, como lo narran ahí, para ahuyentar ciertos males, incluso los físicos. Entonces, eso es un mito, quizás también, pero yo ese mito lo estoy corroborando cada vez que saco un instrumento donde no necesariamente interpreto el cóndor pasa, pero estoy interpretando la memoria de ese instrumento a través de lo que es su construcción melódica. Entonces hay flautas, hay guitarra, hay tambor de corazón, pero todo tiene que ver con algo que es originario. Entonces a mí me parece que es también un plus importante frente a ese desarrollo de reconocer la música dentro de su alto impacto, porque incluso con pacientes cardiovasculares después de cirugía, yo indago cuál es su gusto musical y a veces les gusta el reggaetón, pero no estoy hablando del reggaetón como una música pues que está causando ciertos efectos hoy en la humanidad, sino en la relación que esa persona tiene con ese gusto musical y cómo eso puede potenciar su bienestar y su capacidad de recuperación. Entonces no es pelear con eso, sino poderla dosificar para que la persona se sienta incluida dentro de su identidad sonora, pero al mismo tiempo tenga la capacidad de recibir música que nunca ha escuchado y que por ende le genera una sensación diferente y nueva en su sentimiento. ¿Y cuál es la segunda pregunta que se me fue? No, básicamente era pues que eso, desde tu experiencia más allá, otro tipo de instrumentos, otro tipo de géneros en estos momentos de acompañamiento en procesos de fin de vida, ¿cómo has visto esas intervenciones? Sí, o sea, yo ahorita, digamos, en la última vez que lo hice en casa, o sea, domiciliario, ¿cierto? Pero eran personas ya mayores. Y lo que hice fue que pregunté un poco sobre el gusto musical de la persona y me dijo que le gustaban los pasillos, que es un género, pues, autóctono aquí también. Y entonces tenía un pasillo en el repertorio y compartí ese pasillo con él. Entonces lo que empezó fue a hablarme de lo que ese pasillo le traía en su memoria de vida cuando lo escuchó y dónde lo escuchó y qué le hacía sentir y qué recuerdo le traía. Entonces simplemente es la música como un vehículo para verbalizar emociones, no para decir que es muy lindo, que me gusta, sino a dónde te lleva esa canción, a dónde te lleva esa melodía. Eso. Ujú. Bueno, Bueno, Julián, muchas gracias de A antemano, ti, pues Daniel, un abrazo, gracias. darnos una herramienta más a los paliativistas para todos estos manejos. Gracias. Ujú, con mucho gusto. excelente herramienta y más allá de esto, cordial. Basta de transmitir esta cosa de la comunicación solamente por una placa fría con una explicación detrás. Esto fue muy cálido, Julián, muchas gracias. La Con verdad mucho que gusto. Ustedes. de esto se trató fundamentalmente. No sé si Xiaomi está conectada nuevamente.
No la estoy viendo. No obstante. Hola, sí, Ah, acá estoy. bien, ahí. ¿Cómo está? Bueno, no, la verdad, Julián, muy agradecida desde la Comisión de Enfermería, que recuerda que no solamente soy yo, es Daniel, pues muchos más integrantes desde toda Latinoamérica que hacen parte de la Comisión de Enfermería de la LSP. Muy agradecidos por tu intervención, muy valiosa. Como decía Daniel Barbosa desde Bogotá, pues es una herramienta más. Y como se los decía yo desde que te presenté, que la musicoterapia es una alternativa que tenemos, pero desconocemos de cómo podemos utilizarla, cómo podemos apoyarnos en ella, en qué momentos del cuidado paliativo podemos hacer uso de ella. Eh, pues es una muestra sumamente clara que hoy nos acompañe pacientes también en nuestro webinar, que ellos también se interesen por estas nuevas alternativas que tenemos desde las alternativas no farmacológicas del cuidado paliativo, que es una invitación a que nosotros aprendamos de las personas que saben como tú el tema de la musicoterapia y cómo podemos poco a poco poder nosotros incorporar en nuestro día a día en los cuidados que brindamos a nuestros pacientes para que ellos puedan tener esta alternativa. Muy agradecida, la verdad, desde la Comisión de Enfermería. Recuerden que estamos buscando siempre temas de interés que puedan aportarnos a nuestro crecimiento personal y a nuestro crecimiento profesional y también desde la parte interdisciplinaria, que cuidado paliativo sabemos que no lo hace solo el médico o solo la enfermera o solo la psicóloga, que si no somos un equipo, pues no vamos a poder brindar ese cuidado integral desde los aspectos biopsicosociales que necesitan nuestros pacientes que abarquemos en el cuidado paliativo. Solamente gracias, Julián, gracias. Y bueno, que sea un motivo, pues, de tenerte de nuevo de pronto en uno de nuestros webinars más adelante. Con mucho Eh, gusto. muchas gracias. No sé si alguien más quiera decirle algo, quiera aportar algo. No sé, Daniel, si tú quieras decir algo también. Realmente despertaste mi interés muchísimo, Julián, porque yo las primeras referencias que tenía respecto de esto eran puntualmente desde la época en que hacía recuperación cardiovascular y trasplante, hace Ajá, muchos años con el doctor Favaloro, estamos hablando de 35 años atrás. Y en aquel momento habíamos descubierto que o habíamos empezado a implicar a través del doctor René, justamente que la base rítmica del tango, el 2x4, servía para tratar de bajar ciertas arritmias cardíacas. ajá. Entonces, esa observación tan simple de aquella época nos llevó a empezar a investigar un poquito más, pero siempre desde una base con mucha menos formación y expertise como la que vos tenés, y donde has hecho una facilidad de la comunicación para los que no estamos en ese métier. Ujú. ¿Sí? Ya desde tu primera intervención con la armónica, con sonido de entrada y salida, en el momento de hacer música a través de la respiración. Después me imaginé cuando vimos las distintos sonidos de la flauta, muy dulces, pero tanto graves como agudos, y ahora último, que bueno, charango, sí. Ah, en Argentina también lo tenemos en la zona centro del país. Ajá, Pero ajá. no reparé que era justamente un charango. Realmente te agradezco infinitamente porque echas mucha luz y abrís mucho camino, como decías en cierto momento, esto que tiene, esta especialidad que tiene un potencial, lo estás poniendo en dinámica. Este potencial está tomando un dinamismo a través de tu forma de comunicarlo, que realmente agradezco. Para mí que ahora estoy en otra etapa, te lo agradezco infinitamente. Gracias, doctor. Permiso yo una cosita más, si es posible, no sé, en el grupo que tengan, a través de la jefe, o en este momento, pues también decirles, pues ofrecerles mi contacto con mucho gusto. Sí, por favor, No porque sé, van a surgir, esto va a surgir cosas. no sé si hacerlo a través de la jefe dentro del vínculo que se tienen, si hay algún grupo donde se pueda poner la información, o aquí mismo decirles mi teléfono o mi correo electrónico, y pues para En el chat, subirlo ahora al chat, Xiaomi seguramente lo va a Sí. poder subir al chat. Sí, claro, Julián, si quieres tú en el chat lo puedes escribir, tu contacto, los datos que tú quieras dar, pues
de cómo las otras personas pueden contactarte, no hay ningún problema. Y también pedirte que de pronto nos despidas con algo de una melodía que nos pueda dejar ya Y la como mucho guitarra. más relajados para la noche Sí, y sí, agradecer. sí. Deme un momento, aquí acerco la guitarra y bueno, esto es con un principio, no solamente, no lo vayan a tomar, no me tiran, no tomar. Yo canto esta canción, tiene, o sea, tiene un registro de muchos momentos. Entonces, esta canción para que tengan una bonita noche. Doctor Daniel, me tiene que escuchar tocando la comparsita, pero después de la, bien, porque eso de que dijo del tango con el corazón, por ahí yo he mirado también cositas, por esta canción con mucho cariño. Gracias a todos por la conexión. Ahorita les pondré mi correo electrónico. Gracias por la oportunidad. Yo espero que esto amplifique también y nos permita conectarnos en otros momentos. Ya desde la parte personal, yo estoy aquí dispuesto para seguir este trabajo y seguir comunicando esto. Las redes sociales también. Entonces dice así. Dios te bendiga y te guarde y haga brillar su faz sobre ti. Dios te bendiga y te guarde y haga brillar su faz sobre ti. Que te llene de su gracia, que te llene de su paz. Dios levante su rostro y haga brillar su faz sobre ti. Dios te bendiga y te guarde y haga brillar su faz sobre ti. Bueno, muchas gracias a todos. Julián, Gracias. muchísimas gracias. Y bueno, pues ya darle las gracias a todos ustedes. Dinos, Carolina, tienes la mano levantada. Te escuchamos. Carolina Gutiérrez tenía la mano levantada. ¿Nos quiere decir algo? Hola, no, era una reacción de aplausos. Ah, Muchas bueno, gracias. perfecto. Muchas gracias. ¿Alguien más? Bueno, entonces pues ya desde la Comisión de Enfermería de la LSP y todos pues los integrantes que estamos acá hoy, solamente agradecerle a Julián y a todos ustedes por habernos acompañado en este webinar del día de hoy. Estaremos pues enviándole nuevas invitaciones para el webinar de fin de mes o a principios de mes y muy agradecidos. Que tengan una buena noche. Muchas Julián, gracias. Feliz muchas noche. gracias. Bien. Gracias. Feliz noche, muchas gracias a todos, que estén bien.